Hola, buenas noches. Bueno, vamos a esperar un poquitito a que se vaya conectando algunas personas y mientras tanto voy a dejar a Mijal entrar y les vamos agradeciendo desde ya. Si me pueden avisar por favor si me oyen antes de que yo deje entrar a Mijal, por favor, alguien que me ponga ahí como que sí me escucha o no me escucha. De hecho, Mijal, que ya está ahí, me puede decir si me escucha. Y la voy a ir invitando. Ahí, oh, no, ya vino. Sí. Ya ella debería estar entrando, creo. Tenemos un minuto. El tema de hoy es un tema que hasta yo voy a aprender porque no conozco mucho el tema de la fibromialgia. No sé si mi hija logró entrar o no. Sí, me escuchan. Hola, 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 hola. Ah, ahí estás. Hola, ¿me escuchas bien? No sabía qué estaba pasando. Bueno, bienvenida, Mijal. Hola, Gracias por ser otra de las valientes aquí que estoy. viene a hacer Oli. otro live Sí, te de Paz escucho, te sin escucho. Poses. El tema que les traemos hoy, que yo les estaba diciendo antes de que entraras, que Sí, hasta yo sí, voy no a sé, yo me aprender, veía aquí y yo, ay, porque no me escucho. mi conocimiento del tratamiento de la fibromialgia es bastante poquito. Tengo conocimiento del dolor crónico como muy general, así que usted hoy viene a instruirnos a todos, ¿verdad? Entonces, Mm. sí les aviso, ella es una de nuestras psicólogas de Paz sin Poses, del directorio de Paz sin Poses. Ella tiene formación en terapia cognitivo-conductual, además de otras formaciones, y hoy pues nos va a venir a iluminar a todos con esto. Bienvenida, Mijal. Gracias, gracias. Sí, es un honor Qué estar chiva. aquí más con este tema, que este tema ha sido de mis amores Qué por mi bonito tesis cuando uno de puede hablar de licenciatura en cosas que le psicología apasionan, y ¿verdad? yo le tengo un amor Yo gigante. tengo aquí como algunas Así preguntas que, guías bueno, para que pues vayamos subiéndonos en el tema. qué emoción. Entonces, yo quisiera que desde tu perspectiva, porque es lo que vos trabajas todos los días, nos expliques primero en qué consiste la terapia feminista, ¿verdad? ¿Por qué se diferencia de otros abordajes, ¿verdad? Para que la gente entienda por qué estamos explicándolo desde esta visión. Ujú. Ok, bueno, la terapia feminista en general lo que trae, digamos, a la mesa, en diferencia de otras terapias, no es un enfoque como los demás enfoques, digamos, pero sí nos trae, digamos, una perspectiva crítica y una perspectiva no solamente crítica de género, que es, digamos, lo más común a lo que normalmente pensamos cuando pensamos en feminismo, sino también un poco como del contexto en el que existimos, ¿verdad? Y en el que se dan nuestros problemas, que pues trae consigo, ¿verdad? El patriarcado, el capitalismo, ¿verdad? Todo esto que nos traemos en los hombros todos, ¿verdad? Y que entonces pone, digamos, como esos lentes en la terapia, más allá de qué enfoque estemos usando. Entonces, digamos que esto es algo que a mí me acompaña. Me ha acompañado siempre desde el Y yo inicio de creo mi que es formación importantísimo esa también visión mencionar la y que necesidad por tan mucho grande que que, existe de que hacer esté esta trabajando diferenciación cognitivo-conductual de o por qué lo, sistémico, ahorita vamos a hablar un esto poquito siempre está por presente, qué ¿verdad? Esto decidimos siempre hablar está de ahí. esto. Las necesidades que llegamos a tener las mujeres en general no solamente tienden a ser ya como emocionales, mentales o físicas, vienen también desde nuestra cultura, desde nuestra crianza, ¿verdad? De lo que tenemos derecho o no a decir, ¿verdad? De lo que nos hemos acostumbrado y me vas a decir vos si yo, bueno, si es una percepción mía o no, estoy bastante segura que no. Nosotras estamos, nos han formado, nos han construido para aguantar dolor,
Incluso tenemos la tendencia de utilizar términos que yo ahora a mis casi 40 años, me doy cuenta de lo terribles que son, y es como que le dicen, duele normal, es que duele lo que tiene que doler, y nosotras nos cuesta mucho, al menos a mí me cuesta mucho, cuando caigo en cuenta de decir el dolor no es normal, porque uno está acostumbrado, y está acostumbrado a callárselo, y ve a sus mamás, o vio a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, con el dolor que hay que sufrir de mujer porque somos mujeres. Entonces yo siento que este abordaje es demasiado valioso y necesario, ¿verdad? Ujú, Sí, es súper importante y de hecho fue una de las razones, uno, digamos, de los centros o de los ejes de esa tesis que yo hice, precisamente porque, bueno, la mayoría de las personas que tienen fibromialgia son mujeres y si no son mujeres, o sea, las personas que no son mujeres, eh, ujú, generalmente les cuesta muchísimo exacto. llegar al punto de solicitar ayuda precisamente porque no se supone que los hombres sientan dolor, ¿verdad? Somos nosotras las que sentimos dolor, ¿verdad? Pero precisamente es como este eje del género, mmm, y bueno, ahora conforme vayamos hablando, probablemente voy a ampliar más en esto, pero no solamente afecta a cómo vivimos el dolor, sino al hecho de que el dolor esté ahí, ¿verdad? El hecho de sentirlo, porque muchas veces Son como que reales. vemos estas cosas como el género y el no sé cuánto, como cosas que ahí volando, imágenes, cosas que de verdad que nos imaginamos nubecitas, pero son, o sea, están acá, están en nuestro cuerpo, están en nuestras vidas ¿verdad? Nos Ok, incluyen con este nuestros asunto de cuerpos, la incluyen terapia nuestras feminista, mentes, incluyen bueno, nuestros vos cerebros, incluyen nos podrías nuestras explicar un poquito herencias, ¿verdad? el Entonces, abordaje que comenzaste a dar cuando tiene comenzaste mucho que ver a hacer la tesis, o sea, ¿por qué consideraste que este era un tema que merecía tu atención y merecía todo el trabajo que conlleva hacer una tesis, ¿verdad? O sea, ponernos a todos en contexto, ¿verdad? Para que aprendamos de esto. Ujú, bueno, primero que todo, otro de los ejes que había en mi tesis era el tema de la resiliencia, que es un tema que hablamos mucho, ¿verdad? Y se ha prostituido un poco, digamos, según mi punto de vista, era un poco de las críticas, parte de las críticas que yo le hacía mucho a esto y la razón por la que hice la tesis, y es que pensamos en la resiliencia como eso tan bonito que solo algunas personas tienen, ay, qué resiliente, ¿verdad? Qué lindo, que sale, qué tal, ¿verdad? Eh, pero que puede ser ujú, mucho más que eso y que al lado del género también tiene mucho que ver. Y cuando vemos esta enfermedad reumática que es la fibromialgia, ¿verdad? Que genera tanto dolor, que genera tantos síntomas y que además todavía no se ha encontrado, detectado físicamente algo que diga es por esto, entonces ha generado lo mismo que han así. generado a lo largo de la historia otro tipo de diagnósticos, como lo es, por ejemplo, eh, como lo fue, por ejemplo, la histeria en su momento, ¿verdad? Todas las mujeres eh, que no sabían lo que tenían, histéricas, ¿verdad? Entonces era como una manera como de, de catalogar todo esto que no entendemos de las mujeres y que es un problema de las mujeres y listo. Y lo mismo pasa con las pacientes de fibromialgia, ¿verdad? O sea, son personas que pasan años de años buscando un diagnóstico, años de años buscando ayuda, ¿verdad? Y lo que les mandan es paracetamol, acetaminofén, no sé qué, vaya, eso si les va bien, ¿verdad? Otras veces incluso eso no es nada, no le pasa nada, váyase a la casa, vaya a un psicólogo porque eso usted se lo está imaginando, ¿verdad? Entonces como que está eh, todo esto que va afectando también al proceso de tratamiento y por eso es que una terapia feminista es importante acá porque precisamente entendemos cómo no solamente es el hecho de ser mujeres en la Pero sociedad parece, afecta en la manera en la que hemos exacto. recibido o no
tratamiento por El la asunto este enfermedad, del dolor, sino que ¿verdad? Que además es también importante. Ahorita mencionaste, ¿verdad? Que antes se les hipotéticamente decía en a que las mujeres que aparezca, eran ¿verdad? histéricas. Esto es una hipótesis, todavía no Dos lo cosas que me puedo, vienen a ¿verdad? la mente Pero importantísimas. Bueno, esta película que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama la película que sale de Angelina Jolie, que la hacen creer que se imaginó que le robaron el hijo o algo así. Entonces la catalogó, pero sí le habían robado a su hijo. Pues esas cosas no es una película, es una realidad que se daba en algún momento. Usted vieja necia, ¿verdad? Vamos a meterla aquí que se llamaban entonces, ¿verdad? Los asilos de locos, ujú, ¿verdad? Porque eso era una mujer que se quejaba, ujú, una histérica, una loca, ¿verdad? Y es un contexto social que uno se pone a pensar, está todo mal. Hemos avanzado mucho en eso. Esto con respecto al dolor emocional, ¿verdad? Por ejemplo, perder un hijo. Luego con el dolor físico, el otro día Mari Cruz, la otra de las psicólogas de nosotros, de Paz sin Poses, ujú, me mandó como una pregunta en Reddit muy interesante. Yo tengo endometriosis, bueno, ya no tengo endometriosis, pues yo ya no tengo útero, pero ella me mandó esta pregunta en Reddit porque hablaban de una mujer que constantemente se quejaba de dolor y de dolor y de dolor y que le decían que era imaginario, que ella no tenía nada y que cuando finalmente le hicieron la autopsia, lo que tenía era ese montón de cicatrices de lo que la endometriosis le había hecho, el dolor imaginario, ¿verdad? Y ella tenía mi edad, 40 años. Entonces, imagínate el contexto, ¿verdad? El bagaje cultural que el dolor trae en nosotros, ¿verdad? Y yo por eso siento que es muy acertado este abordaje que estás dando. La siguiente pregunta que tengo acá ujú. es, y ahora sí que nos vayas abordando cómo influye la terapia feminista entonces en el tratamiento de enfermedades o dolores crónicos y este tipo, ¿verdad?, de padecimientos. Bueno, primero que todo, creo que es importante también como contextualizar un poco uno de los encuentros o de hallazgos que tuve, digamos, en esta tesis y que me ha permitido trabajar con pacientes con fibromialgia eh, ahora en terapia, y es que hay un papel súper importante del trauma. Todas las mujeres a las que yo entrevisté habían pasado por algún trauma en su vida de diferentes tipos, ya sea violencia doméstica, violencia sexual, algún tipo de trauma de salud, ¿verdad? Varios, digamos. eh, y además ocupaban un lugar, un rol Uh muy -huh. como de que tengo que cargar con absolutamente todo, a pesar de que o sea, es esto que no, lo que vos decías ahora, ¿verdad? Las mujeres nos toca cargar con la cruz, entre comillas, ¿verdad? Cada una tiene su cruz y entonces nos toca cargar con eso y entonces a lo largo de la vida vamos asumiendo y asumiendo y asumiendo responsabilidades y cargas que no nos corresponden, ¿verdad? Y que vamos acumulando, incluyendo digamos, traumas incluso que no son nuestros. Últimamente se han hecho estudios sobre traumas intergeneracionales y se ha demostrado que en el ADN también heredamos traumas digamos, generaciones anteriores. Y esto eh, es algo súper importante porque lo que también se ha demostrado en esos estudios es que eso se puede cambiar. Es decir, el ADN se puede modificar, que es algo como que ya nos habíamos dado cuenta con otras cosas, pero que en este caso también para dejar de estar, digamos, heredando y heredando y heredando estos traumas a lo largo de la historia. Ahora, pues entonces, ¿cuál es el lugar de la terapia, que era tu pregunta feminista, en este tipo de situación? Tiene que ver sobre todo con precisamente empezar a cuestionar primero ese contexto, ese Mijal, de sistema, repente no te oyes. esa, digamos, forma en la que hemos aprendido a narrar. Habla, a ver, ya volviste. Sí, ya, sí. Ya, estaba tratando de conectar el celular para que se cargara y no sé qué pasó. Eh, pero bueno, entonces lo que decía es que precisamente empezamos a cuestionar un poco como todos estos mandatos que han venido, ¿verdad? A nivel de nuestro género que nos han hecho cargar con todo esto que no nos corresponde a lo largo Ujú. de la vida y empezar a soltar.
todas estas cargas. Hay un libro que yo adoro con toda mi existencia que se llama The Body Keeps the Score, es sobre trauma. Eh, yo creo que es obligatorio del trauma. Y en este libro precisamente decían como es súper importante comenzar a corporalmente identificar cómo hemos estado cargando físicamente todos estos mandatos a lo largo de la vida, ¿verdad? Y empezar a soltar. Y algo súper interesante que he visto en la terapia es en el momento en que yo empiezo a soltar, en el momento en que empiezo Me a parece decir que no, un ¿verdad? breve En que aquí empiezo a ocupar mi comercial, me lugar parece súper en la valioso que vida, pongamos un empezar a pin vivir ahí mi vida, de en lugar de que no nos han sobrevivirla, enseñado el justamente dolor eso, a vivir la vida, sino a desaparece. sobrevivirla, ¿verdad? Porque Entonces, no sé si a vos te pasa en consulta, a mí me pasa, o sea, esto es algo con lo que yo lucho todos los días con mis pacientes. La gente no sé por qué cree que tenemos que aceptar, tenemos que evitar conflicto, esto es lo que nos toca, ¿verdad? Ahora mencionaste la mujer que se tiene que ser la del rol fuerte, tiene que sostener todo el mundo. Estos son principios que nos dañan. Por favor, no nos abandonen ese. uh-huh. Sí, acá estoy nada más Listo. buscando mi cargador. Listo. Sí, no, no, acá estoy, acá estoy. Nada más que necesito cargar para no abandonarles. Pero sí, precisamente, eso es algo que yo he notado mucho también y que cuando lo digo es casi que como que, ¿verdad? Como cómo es esto que hemos estado sobreviviendo todo este tiempo en lugar de vivir y precisamente justo ahora con la pandemia es algo que Uh-huh. como que se ha hecho, se ha potenciado mucho porque precisamente nos está tocando sobrevivir, nos está tocando sobrevivir ante una situación de salud que es real, ¿verdad? Y que nos toca, ¿verdad?, enfrentar, eh, pero que entonces nos ha puesto en, nos ha empezado a hacer cuestionar también mucho como que tanto de esta vida es algo que yo estoy llevando porque yo realmente quiero o realmente es algo que yo he deseado a lo largo de mi vida o es algo que Uh-huh. estoy cargando Uh-huh. como todos estos mandatos, ¿verdad? Que he llevado todo, que a mí me tocaba Sí. casarme, que a mí me tocaba No tener tener hijos, que a decisión, mí no me tener tocaba control de trabajar en esto y me nosotros. tocaba retirarme a tal Hablabas edad y del luego libro me este toca de Body morirme, Keeps the Score. básicamente, Yo lo ¿verdad? leí hace tiempo. No Y había eso es relacionado que el sobrevivir, título que le eso habías es puesto al live sobrevivir, era no por es eso. vivir, ¿verdad? Explicarnos, por favor, a todos justamente qué es eso, de qué tiene que ver que nuestro cuerpo lleva la cuenta y qué tiene que Uh ver con la fibromialgia. -huh. Uh-huh. Uh -huh. Bueno, el libro es sobre trauma. En general habla sobre las distintas perspectivas del trauma, es bastante completo, pero básicamente lo que dice y la razón por la cual se llama así es porque dice que el trauma no es solamente algo como se dijo durante muchos años, que nos imaginamos que está en la cabeza, que está ahí, que bueno, se empezó a ver mucho con Sí. los veteranos de guerra, ¿verdad? Y entonces se volvían locos, ¿verdad? Sino como que se han empezado a ver los efectos de estos traumas en el cuerpo, ¿verdad? Y básicamente lo que dice es que lleva la cuenta, es decir, si yo no trabajo esto, aquí va uno, y yo no trabajo esto, y aquí va dos, y tres, y cuatro, y eso se puede convertir en diferentes, digamos, formas muchos le dicen somatizar, pero como digamos, síntomas en el cuerpo como de que muestran ese trauma y en el que el trauma trata, ¿verdad?, de salir. Entre ellas está el Uh-huh. cáncer, entre ellas está la fibromialgia, por ejemplo, entre ellas está otros tipos de enfermedades que, bueno, no me voy a poner a hacer la lista completa de la que hablan, pero hay muchas de estas como que sí, sí responden mucho como a esta forma del cuerpo, como básicamente gritar por ayuda, ¿verdad? Y decir, por favor, trate esta energía que ha quedado Resulta en que mí cuando yo estaba en después la de todo este universidad, tiempo en lidiar algún con estas momento situaciones nos externas que prestaron un tanto estudio, o me daño, encontré un o estudio, externas ¿verdad? que tanto daño Que hablaba de que muchas me han hecho. mujeres que padecían fibromialgia
eran madres y era por contextos de, bueno, sociales, por ejemplo, que eran muy jóvenes, ¿verdad? Que no estaban preparadas para tener hijos, ¿verdad? Era porque les tocaba tener hijos, o porque habían sido madres a causa de una violación, por ejemplo, y que, volvemos al término somatizar, somatizaban este malestar en fibromialgia, ¿verdad? Porque justamente explicaban esto, que es el cuerpo diciendo, yo no quiero o no estoy preparada o rechazo mi maternidad, ¿verdad? ¿Vos qué pensás de este estudio? Ujú, Ujú. Pues creo que tiene todo el sentido del mundo. Algunas de mis participantes de la tesis también me mencionaban esto, me decían, no, básicamente me decían, vean, no se case, no no, tenga no, no, hijos, ¿verdad? no. No, no lo haga porque a mí esto realmente es lo que me está doliendo en el cuerpo. Sí, Y eso no quiere decir que la maternidad causa fibromialgia, quiero hacer como, ¿verdad? El disclaimer, eso no es lo que estamos diciendo, pero por supuesto que sí, porque es un trauma, ¿verdad? Y es un trauma. Si a mí me obligan a ajá, pasar por todo el proceso que es quedar claro. embarazada, pasar por el embarazo, parir y lidiar con una persona por el resto de mi vida, si yo no quiero hacer eso, es traumático. Por supuesto que puede ser traumático y por supuesto que esto puede generar también estos efectos en el cuerpo. Yo creo que esto, Lo ejemplifica. además, esto que decís Ujú, tiene el hecho, o sea, como que hace justo o pone, subraya del tema que hemos hablado del género, porque pues la maternidad nos toca a nosotras. Eh, sí, exacto, o sea, nos toca a nosotras ujú, porque tenemos útero y nos toca parir y en esta sociedad la mayoría de los casos nos toca también eh, criar, ¿verdad? Y casi que en soledad. Entonces, como que tiene también mucho sentido porque nos toca entonces sí. asumir y Y asumir es y asumir, importante ¿verdad? entender que este Y dolor, esto pues se va obviamente haciendo que es una bola de físico, nieve y se va pero haciendo una bola al de nieve hasta que unirse, explota ¿verdad? O de una venir manera que puede desde llamarse un fibromialgia. factor completamente, ¿verdad? Situacional, emocional, histórico, ¿verdad? Que tiene que ver, el sobrellevarlo, el explicarlo. Solo el hecho de explicarlo es un peso enorme. Ujú, ujú. Claro que sí. Mm, estoy pensando ahora como en una paciente que he tenido con fibromialgia. Ah, mi Lo amor. primero que me dijo en la primera sesión es, yo necesito aprender a decir que no. Yo necesito aprender a decir que no. Ni siquiera le quiero contar mi historia, pero eso es lo que yo necesito, aprender a decir que no, ¿verdad? Y claro, a lo largo del tiempo me empezó a contar su historia poco a poco y era una historia de realmente de que el mundo le ha enseñado que solo es válida si dice que sí. Y cada vez que digo que sí, me voy cargando con algo que me está doliendo, que puede incluso ser traumático, ¿verdad? Que me está haciendo cargar con una vida que no es la que yo quiero, ¿verdad? Y, y que me lleva a un punto en el que tal vez yo verbalmente ya me cuesta como, no sé, me cuesta como decir, ya no puedo más, pero mi cuerpo lo está diciendo por mí, ¿verdad? Y de alguna manera lo que hemos ido trabajando también es como ese cuerpo no está separado de la mente que te dice o el cerebro que te dice, ¿verdad? Como Me en qué parece, palabras poner las cosas. Y a veces no todo me parece es sumamente verbal, a veces interesante las que cosas digas están eso, en el porque cuerpo y a veces hay que constantemente uno se escuchar esa topa y la sabiduría que gente ya tiene que tenemos saber y que que no esto está pasa si acá, no lo que saben está ya, acá, ¿verdad? que Ese cuerpo que... si usted no se hace Ujú, cargo de dime. lo que está interno suyo, emocional, ¿verdad? Y mental y todo, el cuerpo va a reclamar hasta que usted le ponga atención, ¿verdad? Y lo va a hacer de diversas maneras, que es lo que estamos hablando justamente ahorita. Así que yo creo que tenés toda la razón con eso. Tenemos que entender que cualquier cosa que nosotros nos neguemos, ¿verdad? O permitimos, va a resonar.
Ujú, perfectamente con eso. Ibas a decir del cuerpo, perdón que te interrumpí. Ujú. Exactamente, exactamente. No, tranquila, y es que precisamente, es que hay mucho como que se ha puesto mucho de moda hablar, ¿verdad? De esto de mente-cuerpo, pero muchas veces no entendemos mucho como lo que esto significa realmente. O sea, significa que estamos viviendo en un cuerpo que sí, que como seres humanos tenemos una característica que es que racionalizamos las cosas, le damos significado a las cosas y verbalizamos de una manera en la que nos permite comunicarnos entre nosotros y hacia nosotros mismos también, pero eso no quiere decir que es la única manera en la que podemos entender las cosas y el cuerpo las entiende y el cuerpo las acumula y el cuerpo exige. De Sí, la misma pues así. manera en la que lo haríamos nosotros si estuviéramos recibiendo golpes y golpes y golpes y golpes, probablemente en algún momento decimos como, bueno, ya, ¿no? O sea, déjenme en paz. Y básicamente eso es lo que, ¿verdad? Entonces como que básicamente eso es lo que el cuerpo hace, en este caso, digamos, con la fibromialgia, pero también ¿Podrías pues hay otros explicar para casos los que no incluso saben exactamente qué es de la otras fibromialgia? enfermedades a las que se les ha dado tal vez un poco más de validez en la vida, en el ámbito de la salud. Mm, sí, la fibromialgia es una enfermedad reumática. Eso quiere decir que afecta, bueno, según los manuales diagnósticos, afecta a nivel de articulaciones, a nivel de, ¿verdad? De huesos y tal, y genera varios síntomas entre los cuales está el dolor eh, de huesos, de músculos, en general corporal, pero también tiene otros síntomas como por ejemplo pérdida de memoria, de atención, hay comorbilidades, eso quiere decir que aparece de la mano con depresión, ansiedad, ¿verdad? Eh, también a lo que en inglés llaman brain fog, que es como neblina cerebral de alguna manera, como una dificultad muy grande, ¿verdad? Para, para poner atención, para usar, digamos, nuestras capacidades cognitivas, eh, entre Ujú. muchos otros, porque obviamente varía entre paciente y paciente, pero esos son los principales. Eh, y la mayoría de las personas que lo padecen son mujeres, ¿verdad? O al menos que, 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 siempre, que pasa que se igual, haya registrado y porque que han siempre tiene buscado que ver ver, con esto que ¿verdad? Ayuda, si mencionabas no, no anteriormente, sabemos, que no el hombre podemos no saber tiene si, derecho a decir que si las hay cosas más le hombres y que duelen, no ni lo que hayan está reportado. lastimado, ni que es agredido y todo Eh, eso. Entonces no avisan, pero gran ¿verdad? parte, Porque Dios libre usted diga que le duele, ¿verdad? Usted diga que está en malestar. Entonces no cuesta, lo que queremos es que entiendan que muchos de estos datos es imposible llevarlos a la realidad porque no hay, es imposible que la gente se comunique, pues los comunique, los hombres particularmente, ¿verdad? no, y además ahora, o sea, esto es como si estuviéramos en una batalla constante de a ver quién aguanta más dolor, ¿no? Es como esta constante pregunta que me imagino que todas las personas que están conectadas y vos has escuchado también en algún momento que duele más un parto o una patada en los testículos, ¿verdad? Y es como, bueno, no, pero es que esto duele de esta manera y esto duele de esta manera y es como, bueno, vamos a ver quién aguanta más y a los hombres les han enseñado que tienen que aguantar para ser machos y a nosotras nos han enseñado que tenemos que aguantar porque nos toca y entonces, pero claro, se ve mucho más válido que nosotras digamos que duele porque somos las sentimentales, que los hombres digan que duele, entonces porque eso, digamos, daña un nivel de masculinidad que se supone que tienen que sostener. Entonces también eso puede afectar mucho. Hay un estudio que hicieron en España, justamente en España se ha avanzado bastante sobre este tema de fibromialgia, y en España justamente hablaban sobre esto, sobre cómo los hombres a los que han diagnosticado con fibromialgia han hablado de que han tenido esto por décadas y décadas y nunca habían dicho absolutamente nada porque eh, porque Ujú. se supone que tenían que aguantar dolor, porque les hubieran dicho de todo, ¿verdad? Eh,
por decir, ay, es que me duele el cuerpo, ¿verdad? Y necesito ir a un médico porque me duele el cuerpo. Eh, pero había una diferencia a nivel de trato ya cuando pedían, digamos, ayuda en los médicos. El diagnóstico se lo daban así, a las mujeres no. Las mujeres pasan por médico tras médico, tras médico, tras médico, tras médico, hasta que alguno le dice, mira, si hay algo que se llama fibromialgia y eso es lo que tenés, ¿verdad? Y Sí, le va está, bien está en si tu, se lo está dice de en tu una manera cabeza, les linda, dicen. ¿verdad? Y le dice Qué como, vergüenza, porque ahora ¿verdad? que Le, estás mencionando, y le yo estoy informa y pensando no en le dice como, avergonzada en mí, vaya, tómese una de verdad que paracetamol nosotros y tenemos que déjeme joder. erradicar por Básicamente, me completo esta disculpan el frasecita francés. de que las mujeres, bueno, la idea de que las mujeres sienten más o son más sensibles que los hombres, o a veces dicen que las mujeres tenemos un umbral del dolor más alto porque parimos, a veces no, que es que el hombre es más fuerte, entonces aguanta más dolor, tenemos que sacar de eso, de todo el mundo le duele igual, o sea, todos sentimos el dolor, entendamos eso. Y también me parece que es importantísimo recordar que sentir dolor no es normal. O sea, cualquier dolor no es normal. Dolor es aviso de que hay algo que no está bien. Y te digo que me da mucha vergüenza porque el año pasado, en algún momento, ¿verdad? Que yo tenía un tumor, yo me di cuenta por dolor, ¿verdad? Pero originalmente me lo aguantaba mucho. Y fue hasta que llegué a un punto en que ya yo me tiraba al piso y me quedaba ahí tirada con dolor, que llegó mi esposo y me dijo, eso no es normal. Decía, eso no es normal. Y me regañaba. Y yo le decía, es dolor normal, es dolor normal. Y me dice, no es normal que alguien se tire al piso y llore de dolor, Graciela. Y aquí yo soy psicóloga, ¿verdad? Y caserrero, ¿verdad? Pero viene siendo de eso mismo que me decían, es normal, es normal. O sea, tiene que aguantar este dolor, aunque fuera incapacitante, ¿verdad? Y a todas estas mujeres les pasa lo mismo, ¿verdad? Imagínate cuánto peso emocional tiene que tener algo que sea mejor decir que me duele a decir la verdad, a decir cómo me siento, ¿verdad? A decir que no, a poner límites, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto que decís es súper importante. El otro día ponía un post sobre eso a nivel emocional, pero pues aplica también a nivel, todos los niveles, ¿verdad? O sea, si te duele, te duele. No importa si a fulanita le duele más porque tiene la regla y entonces cada mes le toca, ¿verdad? O sea, sangrar durante 7 días, entonces yo Sí. me tengo que aguantar o no importa si a fulanito le duele más una patada en los huevos que esto que a mí me está pasando, ¿verdad? O sea, realmente es, si te duele, te duele. Y el dolor, como vos decís, es un aviso y es algo que justo ahora en esta cultura eh, que ahora se ha puesto más de moda, o al menos desde mi punto de vista, como fitness y tal, es como no pain, no gain, ¿verdad? Y tiene que doler para que haya, digamos, ¿Por qué? una ganancia eh, y que aplicamos a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Si yo termino el día muerto, hice bien mi trabajo, ¿verdad? Exactamente. Dolió, entonces hice bien mi trabajo. Si llego a la casa con energía, entonces es que hice algo mal, ¿verdad? Es que no la di suficiente. Y eso es parte como también de lo que vamos cargando, porque bueno, yo hablaba mucho del Sí. trauma, pero el trauma es una manera en la que de golpe o no de golpe, transitoriamente, uno va viviendo una situación, digamos, muy difícil que luego cuesta como tramitar, pero lo demás también se va acumulando. Es decir, todo este sueño que yo no tengo se acumula, ¿verdad? Todo este estrés que yo vivo se acumula, toda esta ansiedad que no trato se acumula. Eh, Es y dolor. al final del día también puede resultar, ¿verdad?, en una situación de Sí. salud mucho más difícil. Entonces, Y no debería de pasar. que duela ¿Qué tal si físicamente, nos emocionalmente, de contás cualquier entonces un manera, poquitito, no ¿verdad?, de es, cómo la terapia sí, feminista, es dolor. entonces, de acuerdo Y no es a lo tu que se estudio, ¿verdad?, y supone a que tu debería de experiencia, pasar. colabora en el tratamiento, valga la redundancia, de la fibromialgia en las mujeres. Sí, pues primero que todo, como decía antes, empezar a cuestionar.
poco a poco y dependiendo de cada persona y de su capacidad, digamos, tal vez como de entender, primero entender este contexto en el cual se ha ido desarrollando a lo largo de la vida, pero poco a poco ir cuestionando todo este sistema que nos ha llevado a lo largo de la vida hasta aquí, ¿verdad? Cargando con todas estas cosas que no nos corresponden, asumiendo la maternidad incluso de quienes no parimos, ¿verdad? Eh, y soportando trauma tras trauma tras trauma, porque ya yo soy esa persona a la que le pasan estas cosas, ¿verdad? Y todas estas narrativas que nos llevan, digamos, a asumir nuestra vida como lo que dicen, como esta es mi cruz y me toca cargarla, ¿verdad? Y en el momento en que empezamos a identificar eso, podemos empezar a irlo deconstruyendo, a ir deshaciendo un poquito ese sistema de creencias e ir construyendo uno nuevo que Ujú. nos permita vivir una vida de no sobrevivencia, sino de vivencia, de empezar a ponerle atención a ese cuerpo, empezar a ponerle atención a ese dolor, que tiene que decir ese dolor, ¿verdad? Eh, ¿Qué mensajes nos está mandando y cómo podemos, digamos, hacer cambios en la vida cotidiana para dejar a un lado ya como esta herencia milenaria de asumir y asumir y asumir, porque también gran parte de lo que ocurre, Ujú. no me ha tocado una persona con la que no pase esto, y vieras que ahora lo pienso, pero mi mamá y mi abuela y mi bisabuela y mi tal, ¿verdad? Tenían dolores y nadie supo qué eran, ¿verdad? Y es como, ah, mira, qué interesante, ¿verdad? Y si no lo tratamos, hasta puede ser que tu hija y tu nieta y tu bisnieta y tu, ¿verdad? Y así continuamos porque, como les dije, ya se ha demostrado que todas estas situaciones también se pueden heredar, ¿verdad? Se pueden heredar todas estas maneras en las que lidiamos con el mundo. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso y es empezamos a cuestionar cómo nuestro lugar en el mundo no tiene que responder a esos mandatos de género eh, que han sido tan impuestos por milenios. Eh, y empezar a asumir la vida, digamos, por ejemplo, tengo una paciente que empieza a decir, yo, pues yo siempre he querido hacer jardinería y nunca en la vida lo he hecho porque tenía que cocinar, tenía que limpiar, tenía que tal. Y paralelamente a la terapia hemos ido construyendo un jardín, ¿verdad? Eh, que le ha permitido a ella como ir elaborando también un poco como eh, su vida metafóricamente como cosas que yo puedo plantar y no necesariamente necesito servir. No tengo que ser el agua que riega, sino que yo puedo plantar mi Claro. propia vida, ¿verdad? Y decidir hacia dónde va. Y esto se ha traducido a muchas otras cosas que no voy a mencionar, pues por cualquier cosa no romper la confidencialidad, ¿verdad? Pero como esto ha sido bastante bonito porque es una transformación de la manera en la que el cuerpo vive en este mundo y por tanto yo entiendo el mundo, ¿verdad? Desde este cuerpo. Eh, para mí es muy bonito, yo creo que sin ese enfoque feminista probablemente sería muy diferente, porque no nos permitiríamos cuestionar todo ese sistema que viene Ujú. La raíz, pues. atrás, en medio y adelante y en todo lado de todo esto que sostiene este tipo de enfermedades, ¿verdad? Recuerdo también que cuando, Ujú. sí, y recuerdo también que cuando defendí mi tesis, una de las preguntas que me hicieron fue por qué usted le llama enfermedad y no condición, por ejemplo. Y yo decía, bueno, porque en este momento, si yo no le llamo enfermedad, también estoy formando parte de este sistema que niega que esto es una realidad, que esto es algo que duele, que está en el Sí. cuerpo y aunque hasta el momento la ciencia no lo ha podido no le he podido poner un dedo encima o lo he podido identificar, es real, ¿verdad? Y es algo que está dañando la vida de las Yo personas, creo que la es salud de las importantísimo eso que personas, su mencionas, que capacidad de vivir su ese vida es en cómo la nos gusta ponerle cotidianidad. su quítare a las cosas y Y no es una llamarlas por lo enfermedad, que son, ¿verdad? ¿verdad? Y tenés toda la razón del mundo, o sea, al restarle a nosotros, Sí, no somos parte de la solución, ¿no? ¿Verdad? Nos convertimos entonces parte del problema, entonces ¿para qué trabajaste en toda esa tesis? ¿Para qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Para qué investigaste lo que investigaste? Me parece muy acertado esto. Eh,
el asunto del dolor crónico, ¿verdad? Eh, Termina siendo también Ujú, un tema de nunca acabar por el hecho de que nos incapacita en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? En este asunto de la fibromialgia, yo no sé si en algún momento vos has vivido eh, dolor crónico por algún motivo, pero cae mucha vergüenza, ¿verdad? Porque la gente no me va a creer o porque la gente lo va a subestimar, ¿verdad? O que le dicen a uno, es que tiene, dice que tiene migrañas porque es vagabunda. Dice que tiene, ¿verdad? Que le duele el cuerpo porque esto y por lo otro. El estigma social, ¿verdad? También conlleva mucho. Cuando vos estabas trabajando con, o trabajas todavía, ¿verdad? Con estas mujeres, ¿cómo abordás desde la terapia feminista este asunto del estigma y de la vergüenza y de, ¿verdad? Porque hay que sacar a esas mujeres de ahí, no solamente del dolor físico, ¿verdad? ujú. Sí, no, y esto pasa mucho incluso dentro de las familias, pasa mucho incluso en pareja, ¿verdad? Un esposo que dice como, "Bueno, deje de quejarse, que necia, ¿verdad? O ya que necia esta que siempre le duele todo, o las amigas las dejan de invitar o no sé cuánto, ¿verdad? O sea, siempre hay como este tema de, ay, qué cansado. Em, Ujú. Además de la terapia feminista, pues yo trabajo sobre todo desde el enfoque sistémico, donde también pues identificamos que este sistema donde la persona funciona es parte de la forma en la que el problema se desarrolla, ¿verdad? Y muchas veces también entonces es importante tener sesiones familiares o en pareja eh, para poder no solo psicoeducar a la otra persona sobre qué es lo que está pasando, digamos, ya sea su pareja, su mamá, su amiga, su quien sea con quien estemos lidiando, digamos, sino también eh, ¿Verdad? cómo ayudar, porque muchas veces es como, no, y yo le di una acetaminofén y ya, pero es como, bueno, sí, pero ¿qué necesitaba ella? ¿Ella necesitaba la acetaminofén o qué necesitaba, verdad? O sea, como que se nos olvida un poco como esa parte de la comunicación de preguntar en qué te puedo ayudar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por vos? Eh, que es tan simple, pero que cuando yo lo digo es como, en serio, yo podía preguntar eso, ¿verdad? O sea, es como no tengo que asumir. Eh, y, y, y Exacto. también, por supuesto, comenzar a dar a entender como no por el hecho de que esta persona eh, sea mujer, pues esto es inventado, esto es exagerado o le está poniendo demasiado sentimiento a esto, ¿verdad? Es parte de la psicoeducación que uno debe dar a estas personas, ¿verdad? Esto es una enfermedad real eh, y lo que esta persona está diciendo es real, ¿verdad? No es una exageración. Eh, Esto es en los casos en los que se puede, en los casos en los que no se puede, también trabajamos sobre cómo podemos Sí. podar redes, ¿verdad? Que a veces nos están haciendo más daño que apoyo, eh, porque muchas veces también es muy revictimizante. O sea, si no estuviéramos hablando de un dolor A físico y otros les va estuviéramos peor. hablando de una persona que tiene depresión, por ejemplo, y tiene una persona que le está diciendo como, ay, ya, Ujú. no joda, ¿verdad? Levántese o coma o solo vea el lado positivo. Ujú. A otros les va peor, usted no tiene nada por lo cual estar triste, ¿verdad? Eh, Etcétera, etcétera. Vamos agregando este tipo de frases que van escuchando y yo lo que digo es como, bueno, eh, no necesitamos necesariamente estas personas en este círculo. Hay un autor de terapia narrativa que yo adoro con mi corazón, ya se murió, pero Michael White, que hablaba mucho sobre cómo a lo largo de la vida hemos tenido como un equipo, como si fuera un equipo de fútbol, de personas que nos han enseñado a narrarnos como, no sé, como lo que decía antes, ¿verdad? Como a la que le duele todo, la que tiene que aguantar, a la que le pasan ese tipo de cosas, la que tiene que lidiar con todo, la que asume todo. Y cómo podemos construir un equipo contrario, cómo podemos construir un equipo con las personas a nuestro alrededor que hagan lo contrario, que nos digan es válido,
que nos chineen, que nos acompañen, ¿verdad? Y, y poner la luz en estas personas y tratar de construir nuevas redes que validen, ¿verdad? A estas personas y que les A ayuden también minimizar. como Ujú, a, a entender que no es toda la sociedad la que las va, digamos, claro. siempre a violentar de esa manera y a revictimizar de esa manera, sino que también hay personas que saben cómo acompañar o que pueden aprender a acompañar, ¿verdad? Y, y eso es muy útil porque también es como empezar a poner el foco en cómo las redes también son una parte tan importante de nuestra vida. A veces sentimos que tenemos que poder con todo, que tenemos que lograrlo solas, que si yo he llegado hasta aquí es parte también un poco de la narrativa de las personas que pues, yo tengo que poder con todo, yo tengo que ser fuerte, ¿verdad? Y que no puedo llorar y que no puedo sentir y que no puedo tal. Y entonces el hecho de compartir el peso con estas personas que tengo a mi alrededor ayuda, ya es Mm. una ayuda grandísima y empezar como a funcionar en comunidad y a crear comunidad también ayuda muchísimo eh, en este proceso. Son Entonces yo creo funcionales. que es una combinación de educar, Ok. pero también como empezar Una pregunta que hicieron, porque a yo había puesto una cuestionar qué cajita de tanto las preguntas redes que y están en ese honestamente momento son las preguntas eran las como que repetitivas, la ya persona las hemos como necesita tener. contestado Ajá. un poco, pero hay una que no hemos mencionado y me pusieron algo aquí sobre cuando el dolor es intolerable. Cuando el dolor es intolerable llegan pensamientos e ideaciones suicidas, ¿verdad? Ya no quiero estar más acá. Entonces, lo que preguntaban y el temor al futuro, ¿verdad? Voy a vivir con este dolor por el resto de mi vida, ¿verdad? ¿Cómo se aborda eso en estos casos? Ujú, ujú. Sí, bueno, esto eh, primero que todo, es importante quien sea que haya hecho la pregunta que pueda escuchar, Ujú. eh, que es válido y que no es la única persona, ¿verdad?, que ha pasado por eso. Eso es una narrativa que yo he escuchado mucho, sobre todo cuando hacía la tesis. Hay momentos de la vida en que yo decía, ya para qué, ¿verdad? Este dolor ya es intolerable y yo sé porque yo conozco, porque los médicos me han dicho que esto es crónico, que esto es para siempre, que no se me va a quitar, porque yo he visto que mi tía que lo tenía, ¿verdad? Le costaba mucho funcionar y yo veo cómo se ve esto a futuro, entonces como que me cuesta un poco lidiar con esta situación. Eh, y, y, justo hay algo acá que es importante y es que el diagnóstico a veces puede ser muy útil porque a las personas les puede hacer muy bien ponerle Y nombre esta a va a lo que ser mi tienen, realidad. pero también puede hacer mucho daño porque Ujú. puede darnos, ¿verdad?, este prospecto de decir como si esto es crónico, si esto es para siempre, entonces no tiene arreglo, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Es como un arma de doble filo. Uh -huh. Y entonces, pero muchas veces el trabajar sobre este diagnóstico y sobre cómo esta persona en particular, porque esto es algo súper importante que siempre también decimos cuando, en general con el trauma, pero en esto creo que se hace incluso también más válido y es, no estamos lidiando con la fibromialgia, estamos Sí. lidiando con la persona, ¿verdad? Yo no estoy dándole terapia a la fibromialgia, estoy lidiando, o sea, estoy dándole terapia a Anita, digamos, por el primer nombre que se me vino a la cabeza. Y esta persona que necesita, este dolor de esta persona que necesita. Y ahí es a donde podemos empezar un poco como a bajarle un poco el peso a toda esta sentencia de para siempre y ya no tiene sentido porque esto lo voy a sentir para siempre. Es todo un proceso, por supuesto, no es tan fácil, pero sí es importante decir que aunque hay cosas en Sí, común y hay cosas que nos permiten a las personas profesionales en salud conocer sobre un tema. Eso no quiere decir que a todas las personas les va igual, que todas las personas lo viven por igual, supuesto. que el ejemplo de otros va a ser necesariamente mi sentencia, ¿verdad? Y por eso es que no No hacemos funciona así. charlas, sino que damos terapia, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Si yo podría poner a Pero es todas que las yo mujeres con justamente fibromialgia de ayer Costa le Rica en un comentaba a auditorio y alguien les doy eso, la que la charla, pero no gente se trata de cree eso, muchas ¿verdad? Se veces trata de que, trabajar que estas con esos cosas se pueden dolores trabajar en grupo. Hay cosas que se de pueden esa persona trabajar en en específico. grupo,
Hay cosas que se pueden hacer grupos de apoyo, inclusive que vienen a ser muy útiles, pero el tratamiento siempre debe ser individual, porque mis necesidades no son tus necesidades, mi realidad no es tu realidad, ¿verdad? El bagaje que yo traigo no es igual al tuyo. Y esto tiene que ser individualizado, entonces no puede deshumanizarse tratándose como en un grupo, pienso yo, ¿verdad? Eh, ¿Qué sugerencias le daríamos, verdad, a las personas que lleguen a ver esto y no sé, se les haya encendido el bombillo de tal vez estoy pasando por Ujú. algo que no debería estar pasando y debería estar buscando ayuda? ¿Qué sugerencias les darías vos? Bueno, si se les prende ese bombillo es porque tienen, probablemente necesiten el apoyo y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Está bien siempre buscar el apoyo y cuanto antes mejor. Yo creo que el apoyo profesional eh, siempre va a ser muy útil precisamente porque lo que podamos leer en internet puede ser muy útil o lo que podamos escuchar en charlas puede ser muy útil, pero no va a ser necesariamente la vivencia de cada uno, lo que necesite cada uno. Eh, Eso en primer lugar. Sí, Segundo, en la forma de buscar este apoyo, también es identificando que la persona tenga conocimiento sobre eso, no cualquier profesional en psicología o en lo que sea puede tratar todos los temas, ¿verdad? Entonces es importante también sí, poder hacer mándese de eso. una vez. Y segundo, si ya escuchando esto Sí, puedo por identificar favor. cosas en mi vida que tal vez puedo empezar a soltar o hacer diferente, adelante, ¿verdad? Eh, mándese de una, exactamente. Eh, porque, porque empezar a soltar hace la diferencia y la verdad es que eh, también hace, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero hace diferencia mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, porque quienes nos están viendo, si tienen hijas, si tienen Por hermanas, si supuesto que sí. tienen, no sé, personas a su alrededor que tal vez funcionan o han funcionado a lo largo de su vida de la misma manera Ujú. y ven que Yo voy a ustedes agregar cambian, a lo que incluso vos pueden empezar decís a el cuestionarse, hecho, ¿verdad? o voy a hacer énfasis en el Em, hecho Sus que propias dice que formas no todos los de profesionales funcionamiento. saben Entonces, lo que creo que eso es de lo los que mismos diría. temas o no conocen de las mismas cosas. Di que ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Con Paz sin Poses, en poder darle a la gente opciones basadas en evidencia científica para que justamente tal vez no se tropiecen tanto con profesionales, ¿verdad? Irresponsables que pues lo único que van a hacer es aumentar su malestar, su dolor, incluso ponernos en peores situaciones y eso a veces es un reloj que está, ¿verdad? Tic, tic, tic y en cualquier momento, ¿verdad? Es una bomba, ¿no? Un reloj y se nos explota. Que busquen, que revisen currículums, revisen testimonios, ¿verdad? Que sean de verdad profesionales que tengan, ¿verdad? Con qué decir, mire, sí, yo a usted le puedo tratar porque lo conozco, ¿verdad? Que eviten tal vez por querer ahorrarse unos inquitos o lo que sea, eh, ponerse en mayor peligro, ¿no? A veces hasta sale más caro que eso. Eso es lo que yo sí diría. Yo no sé si tenés algún pensamiento final antes de que terminemos el live. Yo de mi parte estoy súper contenta que pudimos hacer esto. Ojalá que le llegue a mucha gente. Y mencionaste también algo de que si conocían a una amiga, una hermana, una compañera que tal vez han visto sufrir, ¿verdad? O normalizar. También no solamente ser ejemplo de ustedes, hacer el cambio, pásenle este tipo de informaciones, porque usted no sabe si de repente era el bombillito que hay que encender. Mm, sí, totalmente. Y también yo quiero hacer énfasis en algo que dijiste vos sobre las personas profesionales. Muchas veces, eh, pues en este tema sobre todo hay muchísima violencia por parte de las personas profesionales en medicina. Yo no quiero generalizar, yo sé que hay muchas personas profesionales en medicina que son muy capaces y muy sensibles, pero la mayoría de las personas que han pues que sufren fibromialgia han pasado por, digamos, experiencias de personas que las invalidan, ¿verdad? O que las revictimizan en el espacio de la consulta. Y yo quisiera decirles que a pesar de que, bueno,
la norma. Los esfuerzos por psicoeducar también a esa población están, ¿verdad? Es importante que sepan que Sí, no es la posición de todos los profesionales en la salud, ¿verdad? sí. Hay muchas personas profesionales en la Sí. salud que estamos muy conscientes de que Gracias, esto que Mijal, está pasando por es real, conversar ¿verdad? conmigo hoy, Es por abrirme este válido, espacio es en Paz y real, Poses, está ¿verdad? ahí y Vamos necesitan a ayuda. dejarlo Entonces guardado sí, en sí el quería destacado donde hacer tenemos todos énfasis los en eso. lives y videos de todos los profesionales. Igual si ustedes tienen preguntas después, si no vieron el en vivo a la hora que lo hicimos y lo ven después, pueden dejar ahí las preguntas que o Mijal o yo, o cualquiera de los profesionales del directorio, los vamos a responder en cualquier momento. Aquí pueden comunicarse conmigo, con Mijal también, o si no, también en su usuario que es Llama Psicología, ¿verdad? Que después ahí se los vamos a poner, o conmigo que es sí, Graciela González, o aquí en Paz y Poses. De todas maneras, buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, Mijal. Chao. Un abrazo.